Gedeón es la historia de alguien que hoy vamos a poder sacar principios de su vida y de la situación que él estaba viviendo. La Biblia dice que este hombre, Gedeón, es alguien que es común y corriente como tú y como yo, y además vive en la región más pobre de Israel. Su familia es la más pobre, él es el más pequeño, y en una situación muy difícil, rodeada de dificultades, cuenta la Biblia que se desarrolla. Y dice allí en Jueces 6, desde el versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Estoy en Jueces capítulo 6. Por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Esta historia en el libro de Jueces es algo muy común. El pueblo de Dios vive bajo esa protección divina, esa bendición de Dios, siempre que viva dentro de los límites de los principios de Dios. Entonces, el libro de Jueces nos relata cómo una vez que el pueblo está ahí, bajo la bendición de Dios y viviendo en obediencia, al pasar los años se acaban olvidando de lo importante que es vivir dentro de los límites de Dios y de la obediencia a sus principios. Y empiezan a desatender sus principios y empiezan a irse en pos de otras cosas, ¿verdad? Y de otros principios diferentes a los de Dios, dejarlos un poco de lado, ¿no? Y la protección de Dios, claro, cuando nos salimos de la protección de Dios, al estar ahí a la intemperie, pues viene todo tipo de situaciones difíciles, venían enemigos que los atacaban y demás, y precisamente vivían esa situación por haberse salido de la protección de Dios. Si nos salimos de la protección de Dios, estamos a la intemperie de todas estas situaciones, y era algo que el pueblo de Israel se buscaba, ¿no? Entonces, el libro de Jueces nos cuenta que después de estar ahí y cuando ellos realmente estaban atrincherados, se acordaban de que habían dejado de mano los principios divinos y se arrepentían y clamaban a Dios. Y entonces desde ahí Dios levantaba a alguien para darles victoria sobre sus enemigos, y ellos regresaban a la cubierta de las alas de Dios. Y esta es la historia de Gedeón, un hombre que, como veis, antes que nada, en los 7 primeros versículos que acabo de leer, hay palabras que hablan de cosas negativas, de dificultades, ¿no? Fíjate, en 7 versículos hay 7 palabras. Los entregó, estaban en cuevas, lugares fortificados, los atacaban, destruían sus frutos, tierra devastada, empobrecía Israel. Cada una palabra negativa por cada versículo que viene ahí, ¿no? Y este texto que acabo de leer con estas palabras fuertes es una crisis que vive con todo lujo de detalles el pueblo de Israel. Quizá estas palabras nos puedan sonar familiares, ¿no? Son palabras de situaciones que estamos también viviendo nosotros en algún sentido, familiar, económico. La propia situación de la pandemia es muy común, ¿no? Todo este tipo de palabras en la que leemos aquí con todo lujo de detalles. Y toda esta crisis que está desarrollándose aquí, seguro que el Espíritu Santo del Señor quiere decirnos algo también a nosotros, para que podamos de alguna manera
ir adelante en medio de las situaciones que estamos viviendo. Repito, aquí hay una situación de apuro, de aprieto, de conflicto, y dice con todo lujo de detalles la situación que ellos estaban viviendo, ¿no? Sigo en el versículo 7 leyendo, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a casa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón, profeta, al cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido su voz. Dios trae un profeta que también les dice 7 cosas. 7 en la Biblia habla de algo como el círculo, algo redondo, completo. Es como hablar en cuanto 24 en cuanto al número de horas, 365 en cuanto al número de días, pues el número 7 habla de algo completo, ¿no? Y aquí habla de 7 cosas que Dios había hecho por su pueblo y de las cuales dice ahí: vosotros lo que habéis hecho es ir detrás de los dioses de los amorreos, ¿no? de las personas, de los pueblos que están alrededor de ellos, ¿no? Como dioses diferentes, otros principios, ¿no? Otras obediencias. Y aquí Dios les recuerda, dice: mira, yo os hice salir de aquel país en el que vivíais, de Egipto. Yo os saqué de una casa de servidumbre. Yo os libré de mano de aquella gente, de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, dice. Yo los eché de delante de vosotros. Yo os di su tierra. Yo os hablé, diciendo: yo soy vuestro Dios. No obedezcáis a los dioses de los alrededores, pero no habéis obedecido mi voz. Un profeta que les habla de la situación que están viviendo, no es sino porque ellos se habían salido de esa protección divina de la que hablábamos al principio. Y dice en el versículo 11: y vino el ángel del Señor, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dijo: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole el Señor, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, yo el menor en la casa de mi padre. Y el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Aquí hay un tramo de la historia tremendo. Dios llama a Gedeón. No era alguien que buscaba destacar. Gedeón no estaba buscando ser nada en especial, estaba haciendo sus labores de campo, y Dios ahí le da el poder para vencer a los enemigos y sacar a su pueblo de esa situación en la que estaban. Cuando Dios nos llama a algo, Dios también provee. Dios, cuando te llama a algo, te va a dar lo que tú necesitas para hacer. Esa es una realidad que vemos en la Biblia, ¿no? Si Dios pone autoridad sobre ti, Él te va a dar también el respaldo, Él te va a dar la ayuda, ¿verdad? Pero también es verdad que Gedeón es llamado porque hay una necesidad. Y Dios nos llamó a nosotros, a cada uno de nosotros también, porque hay una necesidad en el mundo en el que estamos. Hay una necesidad de que la gente se deje de los dioses en los que están sirviendo y se vuelva al Dios verdadero, al único que puede no solamente traer ayuda en esta vida, sino salvación en la vida eterna, ¿no? Entonces, Dios nos llama a ti y a mí por lo mismo. Hay una visión en Apocalipsis que dice que hay una gran multitud de personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación adorando a Jesús.
y nos llama a ti y a mí precisamente para que nosotros, porque hay una necesidad para que nosotros vayamos y hagamos esa labor a la que Dios nos llama. Entonces, Gedeón habla de su pequeñez. Gedeón dice, mi familia es la menor, yo soy el menor. Señor, precisamente, Dios llama a lo pequeño para que cuando pase algo sea evidente que fue Dios el que hizo la obra. Dios llama a lo insignificante para que cuando ocurran las cosas no haya ninguna duda de que realmente ha sido Dios. Ahora, también es verdad que así como Dios nos llama, también Él espera que cuando Él te pone y me pone, yo le busque más para estar a la altura del reto, del desafío, yo le busque más para estar ahí haciendo la labor que Él me encarga con excelencia, con acierto, ¿no? Y entonces Él espera que nosotros le busquemos más. No solamente nos llama, sino que eso también pone sobre nosotros esa responsabilidad también de buscarle ahora más que nunca, ¿no? Gedeón dice, yo soy el más pequeño, quizá en lugar de pensar en el proyecto de Dios, quizá Gedeón pues piensa más en su reputación, como diciendo, voy a quedar mal, en fin, soy insignificante, y hay que morir a ese tipo de pensamientos y a esa actitud. Hay que morir a eso, hay que renunciar a eso y decir, Señor, la gloria es tuya, yo te sirvo a ti, y olvidarse de ese temor muchas veces que tenemos a cómo va a ser mi nombre, mi reputación, ¿no? Sino, como decía Jesús y nos enseñaba a orar, Señor, que venga, hágase tu voluntad, venga tu reino, ¿no? Y no mi reino, mi voluntad, mi reputación y demás. Hay que morir a eso si le vamos a servir a Dios. Y Gedeón dice, mira, mi familia es insignificante, aquí no hay muchos ni importantes para hacer esta tarea. Gedeón está preocupado con el factor número. Gedeón está preocupado con algo que vemos hoy en día, ¿no? También mucho, esa tremenda preocupación por los números. Si los números están bien, tienen su contexto, pero evidentemente hay que tener cuidado con el tema de los números. Jesús con esos 12 apóstoles, ¿verdad?, revolucionó el mundo. Dios llama a Abraham y dice, siendo uno solo te llamé y te bendije, uno solo. Entonces, el factor número, Dios no necesita un número para hacer su obra. Evidentemente el número está bien, bienvenidos sean, pero no es un requisito ni tampoco una garantía, ¿no? Y hoy hay mucho éxito basado en estrategias humanas y en cuestiones humanas, pero a veces ya, bueno, qué decir humana, a veces hasta carnales, ¿no? Y en ese sentido nos hemos centrado demasiado en las masas, en los números, y a veces queremos hacer cualquier cosa para alcanzar el número, y no. La victoria y el éxito, entre comillas, que podamos alcanzar, es decir, lograr hacer aquello que Dios nos llamó, depende primeramente de que Dios nos comisione, de que le busquemos, y eso va a ser suficiente para que no caigamos en esa trampa que es los números y ese lazo, ¿no? Lo que Dios hace y dice no es lo que la mayoría dice, ¿no? Si yo quiero número a cualquier precio, eso puede ser un gran lazo y puede comprometer la presencia de Dios en mi vida y el respaldo de Dios en mi vida. Entonces, hay gente muchas veces que tira la toalla porque no ve multitudes, y yo pienso en esta gente que vive en países como Líbano y demás, donde pasan toda una vida para ganar a una persona para Jesús, ¿no? Qué fidelidad, ¿no? Entonces, a veces pensamos que íbamos a ver grandes multitudes en cierto espacio de tiempo, y los tiempos son de Dios, los resultados son de Dios, lo nuestro es trabajar. Si Dios lo hace, amén. Y si Dios no lo hace, amén. Esta historia de Gedeón es fantástica, ¿no? Qué tolerancia a la frustración tenemos que tener cuando vivimos situaciones de dificultad. Como decía al principio, esta historia está llena de lujo de detalles, ¿no? Cuando
empezamos a leer todo aquello que ellos estaban viviendo, estaban empobreciendo, venían los enemigos y les robaban. En fin, cuando empezamos a ver dificultades, a veces nos volvemos locos, ¿no? Cuando empezamos a vivir, mismo en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, con el COVID y todo esto, es que parece que queremos plantar todo, ¿no? Cuando vivimos tiempos de dificultades. Y eso no es de Dios, ni es así. Cuando empezamos a ver incluso exigencias, ¿no? Que tenemos que la obra del Señor y servir a Dios, y ese llamado que tenemos tú y yo nos exige muchas veces y no nos gusta, ¿no? Y esa tolerancia a la frustración es algo que tenemos poco muchas veces desarrollado, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que mentalizarnos como aquellos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron: mira, estamos ante un horno de fuego, Dios puede librarnos, y si no nos libra, nosotros no vamos a comprometer nuestros principios. Nosotros tenemos valores, no vamos a hipotecar nuestros valores por la presión del mundo que nos rodea, por la presión de las pandemias, por la presión de todo lo que estamos. Hay ciertas cosas que yo las voy a seguir haciendo, y si Dios me libra, amén, y si no me libra, amén, yo vivo para Él. Y esa es la vida y el ejemplo de estos amigos de Daniel, ¿no? Si Dios lo hace, amén, y si no lo hace, amén también. Gedeón es un hombre que, como vemos, él y todo el pueblo de Israel estaban viviendo, tenían una economía de temor, estaban viviendo atemorizado. El propio Gedeón vivía en el miedo, ¿no? Como hoy en día también, ¿no? Hay mucho miedo alrededor de nosotros, hay miedo en todas las personas que estamos viendo alrededor, la sociedad, y precisamente cuando Gedeón se encuentra con Dios, el nombre que le da ahí es Jehová Shalom, que significa precisamente el Señor es paz. Todos nosotros, Dios es como esa figura que tiene muchas caras, ¿no? Como esos dados que tienen muchísimas caras. Pues Dios tiene, para nosotros es Padre, esa cara de Padre, cara de amigo, ¿verdad? Esa parte de donde tenemos una revelación de Dios como amigo. Otros tienen una revelación de Dios como ese Dios que es abogado. La Biblia dice que Él es abogado de nuestras causas. Y distintas y diferentes caras son las que hemos conocido de Dios, pero toda la vida vamos a estar conociendo como nuevas facetas de Dios, por así decirlo. Y a Gedeón se le presenta: mira, Gedeón, tú puedes conocer a Dios, qué sé yo, pues como Padre, a lo mejor como amigo, pero no le conoces como el Dios de paz. Él es tu paz, Gedeón. Gedeón, Él es tu paz. Si Gedeón estuviera aquí delante de nosotros, nos diría: pueblo de Israel, hermanos y hermanas en la fe, el Señor es nuestra paz. No tenemos por qué estar viviendo atemorizados como vive el mundo. No tenemos por qué vivir, a pesar de que haya situaciones de dificultad, como diría Gedeón que estaba viviendo, el Señor es mi paz. Y eso es una convicción de decir: puedo estar tranquilo en medio de la tormenta. Si Dios no abre el mar delante de mí, me va a dar la facilidad para andar sobre las aguas, pero el Señor es nuestra paz en todo tiempo, ¿no? Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Y me llama la atención, por otro lado también, cómo el Señor le dice a él: mira, la tarea que tú vas a hacer, la garantía, ¿no? El único aval para ir adelante, Gedeón, es que yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Gedeón puede hacer la obra que Dios le llama y salir adelante en ese gran desafío solo por una cuestión, es porque Dios está con él. Nosotros tenemos esa palabra en Mateo donde el Señor dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Estaré con vosotros todos los días. El Señor viene a nosotros hablándonos siempre. En el libro de Hebreos dice: no te dejaré ni te desampararé. El hombre, el ser humano, es el que deja y desampara. Yo no desamparo a mis hijos. Yo voy a estar contigo, yo voy a ayudarte a salir adelante en la vida. En cada desafío que tú tengas, yo voy a estar allí. Estos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego,
justo cuando están en pleno horno, por seguir firme a sus convicciones. Dicen que los de afuera pueden ver, oye, hemos echado a 3 en el horno y resulta que hay 4, ¿cómo es posible? Bueno, el Señor Jesús se presentó allí precisamente en persona para estar con ellos, y ellos estaban paseando en medio del horno. Salieron, no había ni siquiera olor a quemado. En fin, es una historia que todos conocemos, pero que nos habla de que si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, no tienes por qué quemarte, no tienes por qué consumirte. Puedes estar con ese Dios que es Shalom, que es paz, ¿no? Y tomarte de la mano de Él, y yo también. Y Él nos va a ayudar, Él es fiel, Dios es fiel, y siempre nos va a ayudar, siempre va a abrir camino delante de nosotros, ¿no? Como dice el profeta Isaías, cuando pases por las aguas, cuando no dice si pasas, como si a lo mejor ocurre o no, sino que dice cuando pases, porque habrá momentos antes o después donde tengas que pasar por las aguas, y vivimos las aguas del COVID ahora mismo. Cuando pases por ella, dice, yo estaré contigo, y cuando por el fuego, no arderá en ti. Esa es la promesa que Dios nos hace a nosotros para que podamos estar viviendo confiados en tiempos difíciles, como este hombre que es Gedeón, ¿no? Gedeón, esta historia nos habla de muchísimos principios, ¿no? Y quiero, para finalizar, simplemente entrar en el detalle de que, aunque Gedeón es un hombre que Dios lo comisiona, lo envía, lo llama, ser llamado por Dios no significa que sea aprobado por Dios, ¿no? Si leemos en el capítulo 8, versículo 30, dice que él tuvo muchas mujeres. En la ley se decía que eso no era lo que teníamos que hacer, ¿no? Lo que tenían que hacer. Dice 3 versículos antes, en el capítulo 8, versículo 27, que él fue infiel a Dios porque hizo allí con oro pues una figura y en fin, que fue infiel a Dios allí, ¿no? Haciendo algún tipo de culto que no era conforme al corazón de Dios, ¿no? Hoy en día mucha gente que está alrededor de nosotros están detrás de cultos que no son conformes al corazón de Dios por ignorancia, ¿no? Y nuestro llamado es poderles guiar para que hagan las cosas conforme a lo que la Biblia dice, ¿no? Y conforme al corazón de Dios, ¿no? La puerta es Jesucristo, es la única puerta que nos lleva al Padre, y el verdadero culto a Dios siempre pasa por Jesucristo y por sus principios. No tiene que ver con adoración a otras cosas, ni a las ropas de Jesucristo si estuvieran hoy en día aún físicamente, ¿verdad?, existiendo, ni a los clavos que lo clavaron, ni al madero, porque ese es el corazón humano, es idólatra de por sí, ¿no? Sino a la persona de Jesús, ¿no? A su persona, ¿no? Y en ese sentido decía que aunque Dios nos llama, no significa que seamos aprobados. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, preséntate como un obrero aprobado. Ser llamado no significa que seas aprobado, que tengas el ok de Dios, ¿no? Sino que Dios nos llama a hacer las cosas con excelencia, a hacerlas bien, ¿no? Y en ese sentido buscar siempre que nosotros podamos tener la nota de aprobado en cuanto a Dios en todo, ¿no? En nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, nuestra forma de hablar sea aprobada, ¿no? Nuestras relaciones, en fin, que en todo lo que estamos haciendo lo hagamos con excelencia. Cuando Jesús le habla a las iglesias allá en Apocalipsis, le da un mensaje a cada una, Él no compensa unas cosas con otras. Mira, tú estás haciendo bien esto, te has mantenido fiel, has tenido paciencia, entonces bueno, esto compensa, por ejemplo, que por otro lado veo que tú no eres la primera pasión, yo no soy tu primera pasión en tu corazón, tienes otros amores mayores que yo, pero bueno, no importa. No, Jesús le dice, esto está bien, pero tienes que corregir esto, ¿no? Ese es el sentir que tenemos que tener con respecto a que Dios nos llama a ser aprobados, ¿no? No compensa que estemos haciendo unas cosas bien y otras con las malas, no. Él nos llama a ser correctamente aprobados en todas las áreas, y ahí estamos en esa carrera, ¿no? Procurando ser fieles a Dios en todo aquello que Dios nos llama. Entonces, si leemos el resto del capítulo, Dios le dice a Gedeón, Gedeón,
tú vas a ver la mano de Dios, yo voy a estar contigo, yo voy a usarte de una manera que tú ni siquiera vas a poder entender y vas a ver mi poder, ¿no? Espera y tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Y en ese sentido, Dios le dice a él que coja un grupo de hombres, dice que eran miles, dice no son demasiados, luego os vais a creer que la victoria fue vuestra, le manda a reducir y al final se va solo a la guerra con 300 hombres, ¿no? 300 solamente. Y en ese sentido Dios le remite a las primeras palabras de la ley, dice mira, el que tema, el hombre que tema, que tenga miedo en su corazón, ¿no? Mira, que se vaya para su casa, no es el lugar de la guerra que quiero para él. Cuando leemos este capítulo vemos que hace una selección y a veces quizás no lo entendemos, nos puede parecer un poco antojadiza, pero no. En Deuteronomio 28 dice allí el Señor: ¿quién es hombre miedoso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Eso estaba escrito en la ley en Deuteronomio, ¿no? El hombre miedoso, pusilánime, dice, mira, vaya para su casa y deje de desanimar a los demás que están con él. Dios nos llama a que no seamos miedosos, ¿no? Ni pusilánimes, ni que estemos desanimando al resto de nuestros hermanos en el campo de batalla. Y eso es la selección que Dios hace, y con 300 Dios le dice, vamos a la guerra. Hace allí toda una estrategia de llevar pues unos cántaros y dentro unas teas para alumbrar, y dice que al aviso de Gedeón, al aviso de que él dicen alabado el Señor y alaban al Señor, dice que los enemigos, es increíble, empezaron pues a matarse los unos con los otros. Dios mismo puso emboscada al enemigo. Dios hizo que el enemigo empezara a matarse unos a otros cuando el pueblo de Dios puso alabanza en su boca. Lo hablábamos en el Salmo del domingo pasado, lo importante que es para esperar en Dios, que nosotros estemos hablando con Dios, estemos en su palabra, pero también la alabanza nos ayuda a esperar en Dios y a vivir nuestra vida cristiana, ¿no? Alabar a Dios, que en nuestra casa sepamos levantar nuestras manos y decir, Señor, sea adorado en esta mañana, sea exaltado, pongamos una canción o la cantemos nosotros, no importa si desafinamos, pero a Dios le encanta escuchar nuestra alabanza, pero sobre todas las cosas también, nuestra alabanza hace que Dios ponga emboscadas, ¿no? Que Dios pelee en nuestras batallas, que Dios esté resolviendo situaciones que nosotros estemos viviendo, ¿no? Precisamente como pasó en la historia de Gedeón, cuando ellos alabaron al Señor y pusieron grito de el Señor es nuestra victoria, por el Señor y por nuestro capitán Gedeón, pues allí Dios les dio victoria. Que esa alabanza esté siempre en nuestra boca. Y no quiero acabar este tiempo sin invitarte a que tú también puedas, en ese sentido, poner toda tu confianza en el Señor Jesús. Toda tu confianza en el Señor Jesús, porque a pesar de que hay, como en el tiempo de Gedeón, gente que estaba adorando a veces equivocadamente a Dios con malas formas, con malas cosas que no vienen en la Biblia, que son propias de la tradición, Dios nos llama a que le sigamos con la Biblia en la mano, como Dios dice que lo hagamos, ¿no? Entonces, Jesucristo es la puerta, no es la tradición, no es la religión, y así como aquellos hombres tuvieron que corregir en el tiempo de Gedeón ese culto que estaban dando, o simplemente que no lo estuvieran dando, volvernos a Jesús, porque Él es nuestra paz. En tiempos en los que estamos viviendo, solo Él es nuestra paz, solo Él puede darnos paz, solo Él puede darnos la posibilidad de andar sobre las aguas, por encima de las circunstancias. Ahí dice que estaba empobreciendo Israel. Dios es el que puede ayudarnos a tener los recursos, pero sobre todas las cosas, Él es el que nos quiere dar no solamente solución para los 20, 30, 40 años que tengamos aquí por delante, sino por los millones y millones de años que hay por la eternidad. Él pagó por nosotros, Él pagó por ti. Tus pecados están pendientes mientras tú no hagas paz con Jesús y aceptes que Él sea el Señor de tu vida
el jefe y también tu Salvador. Por eso que si tú no lo has hecho todavía, siempre es una ocasión, porque ese es nuestro llamado como creyentes, de recordarles a las personas que están a nuestro alrededor, si nos morimos con Cristo, estamos perdidos. Necesitamos, mientras vivamos aquí, reconciliarnos con Él, hacer paz con Él, entregarles todos nuestros pecados y aceptarle como el Señor y el Salvador de nosotros. Seguirle mientras estemos aquí. Si no lo has hecho todavía, háblalo con Él, haz ese compromiso con Él. La Biblia dice que Él está a la puerta de nuestras vidas, a la puerta. Él no va a entrar si no le vamos a dar permiso. Él no va a derribar la puerta. Él está a la puerta y dice, y llama. Dice, si hay alguno que abre su vida a Él, Él entrará a su vida. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. Y está tan solo al paso de una oración, que tú hables con Él y le digas, Señor Jesús, dilo ahí si no lo has hecho todavía. Habla con Él y dile, Señor Jesús, el día de hoy yo quiero hacer paz contigo. Quiero que tú seas el que se lleve mis pecados, el que se haga cargo de mis pecados, el que me limpie de todos mis pecados para que yo pueda ir al cielo contigo. Quiero aceptar que tú seas mi único Salvador desde el día de hoy. Y también empezar a seguirte desde el día de hoy. Con la Biblia en la mano, como tú mandas, como tú quieres. Tú eres el jefe, tú eres el que dices el cómo y el dónde. Tú eres, Señor. Entonces, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración con sinceridad en tu corazón, Dios ha entrado en tu vida y ahora reúnete con cristianos que tengan una fe viva, que estén siguiendo a Jesús, que te animen, ¿verdad?, a seguirle a Él todos los días y sin más acabar aquí este tiempo.